Ángel Miolán es considerado como uno de los dominicanos más sobresalientes del siglo XX, padre del turismo dominicano, fundador del Partido Revolucionario Dominicano, luchador antitrujillista, periodista, profesor de larga data e ícono de las luchas democráticas en el Caribe. Ángel Miolán nació el 28 de diciembre del año 1912 en la provincia de Dajabón. Era hijo único del matrimonio formado por el hacendado tabaquero Rafael Miolán Rodríguez, de origen francés, y la ama de casa Guadalupe Cristina Reynoso. En el seno de la familia, Ángel Miolán aprendió a hablar perfectamente el francés y el creol, además de que iba con regularidad a Haití, a la hacienda de tabaco de su padre. Miolán cursó sus estudios primarios en Dajabón y los secundarios en la Escuela Santa Ana. Luego se trasladó a estudiar a Santiago, debido a las limitaciones que había en Dajabón y Montecristi. Cuando apenas tenía 18 años, se enroló en la ciudad de los 30 Caballeros en la Juventud Rebelde para combatir la dictadura trujillista. Miolán formó parte de una de las primeras conspiraciones que se hicieron contra Trujillo, la que encabezó Ramón Vila Piola en 1934 para intentar matar al jefe en el Centro de Recreo de Santiago. El tirano hizo que condenaran a Ángel Miolán a 90 años de prisión, pero escapó de forma milagrosa por la frontera con Montecristi hasta llegar a Haití, a la comunidad Quartier Morin, próximo a Cabo Haitiano, donde su progenitor tenía una finca de tabaco. En 1934, Miolán salió de Puerto Príncipe, Haití, en una pequeña aeronave de Swiss Airlines, con destino a Santiago de Cuba. De la capital haitiana se fue sin dinero y no pudo despedirse de sus parientes en el aeropuerto porque las autoridades se lo impidieron. Con su llegada a Santiago de Cuba, dio inicio a un exilio que duró 27 años. Cuba antes era verdaderamente uno de los países turísticos más importantes. Y Ángel sí pudo, las estructuras cubanas, que ahora no tiene la importancia de antes, pero antes era verdaderamente en América Latina con Brasil, eran los pioneros. Entonces, verdaderamente, eso le ayudó muchísimo. Eso le ayudó en su concepción de ver el turismo como un elemento para desarrollo. En 1939, cuando contaba con 27 años, participó en la fundación del Partido Revolucionario Dominicano PRD, junto a Juan Bosch, Nicolás Silva, Ramona Castillo, Cotu Banamá Enríquez, Juan Isidro Jiménez Grullón y otros exiliados antitrujillistas. Durante su exilio ejerció el periodismo. En Cuba fue redactor de la revista Bohemia, Acción y El Crisol. En Caracas, Venezuela, escribió en Élite y Momento, mientras que en San Juan, Puerto Rico, se desempeñó como subdirector de Alma Latina y director de Quisqueya Libre de 1943 a 1957. Participó en la frustrada expedición de Cayo Confites, Cuba, en 1947. El ajusticiamiento de Trujillo en 1961 cambió los planes de Ángel Miolán y los exiliados dominicanos que vivían en Cuba, quienes retaron a la familia Trujillo y adeptos del régimen y llegaron a la República Dominicana. Miolán presidió la comisión del PRD que pisó suelo criollo para dar inicio a la organización de ese partido en el país. Para sorpresa de muchos, en 1966, Ángel Miolán aceptó participar como funcionario del gobierno presidido por Joaquín Balaguer, a quien había adversado políticamente durante muchos años. El presidente Balaguer le asignó a Miolán la tarea de promover a la República Dominicana como destino turístico internacional. Años atrás, el turismo dominicano era muy tímido. Se tienen registros de que en 1930 llegaron al país 230 turistas extranjeros. Una década después, en 1940, Trujillo dio instrucciones para que se fomentara esa área económica y comenzaron las primeras promociones turísticas para atraer visitantes extranjeros, pero no llenaron las expectativas esperadas. Para la era de Trujillo ya habían algunas estructuras concebidas para atraer turistas, como el Hotel Jaragua, el Hotel El Embajador, el Hotel Paz, hoy conocido como Hotel Hispaniola, y la Ciudad Colonial. Pero aún así, las visitas no fueron significativas.
En 1968 se produjo la legislación turística que declaró de interés nacional el desarrollo turístico. En ese mismo año, Joaquín Balaguer nombró a Ángel Miolán secretario de Estado sin cartera y director general de Turismo. Él se asesoró pidiendo ayuda en la UNESCO. En el 1968 mandaron a don Juan de Arespacochaga y Felipe, quien le ayudó a realizar el plan de ordenamiento territorial llamado también los polos turísticos, destacándose en cada uno de ellos sus diversidades, fueran culturales, históricas, de belleza natural, y de esa manera pues fue incentivando el turismo interno y externo. También visitó en Puerto Rico a todos los touroperadores y los motivó a que vinieran. De esa manera se hizo la discoteca más grande del mundo en el Malecón, con el primer festival del merengue que siguió hasta la fecha. Y pues en ese momento ni siquiera habían habitaciones donde hospedar las personas, porque los hoteles no estaban desarrollados, eran pequeños, y así a partir de ahí comenzó el gran desarrollo. La designación de Miolán en el cargo generó controversias y burlas, a tal punto que la gente se preguntaba, ¿y los turistas dónde están? Y a seguidas respondían, en la cabeza de Miolán. También causó un gran revuelo a lo interno del PRD, en especial en el profesor Juan Bosch, quien fue el líder de la organización hasta 1973. Sin embargo, el padre del turismo dominicano, como le han denominado expertos en la materia, aseguran que ese estaba convencido del futuro que representaría esta actividad para la economía dominicana. Los turistas de Miolán, ¿dónde están? Porque Miolán hacía una gran cosa con turismo y verdaderamente todavía no estaba inmaduro porque faltaban los hoteles, faltaba la infraestructura. En el país el turismo era una actividad desconocida. Había innumerables retos y elementos que explotar. El primer paso que dio Miolán fue recorrer la geografía nacional para conocer de primera mano sus riquezas naturales. En el año 1967, realmente ya finalizando el 67, iniciando el 68, el doctor Joaquín Balaguer lo llama para que se haga cargo de la Dirección de Turismo e Información. Y él, que le gustaba y ya había tenido en el exilio esas vivencias del turismo, consideró que podía hacer grandes aportes a su país. Esto no es una alusión mía, sino estos son palabras de él. Y me dice que él aceptó, pero le conminó a Balaguer que aceptaba bajo tres circunstancias. Y Balaguer le dijo, ¿con cuáles? En primer lugar, no acepto que usted me nombre a ningún empleado con miras y con políticas dentro de la Dirección de Turismo. En segundo lugar, prohibida la política y el proselitismo dentro de la Dirección Nacional de Turismo. Y en tercer lugar, yo le acepto la Dirección General de Turismo e Información, pero con el cargo de secretario de Estado. Y fue nombrado director de Turismo con el rango de secretario de Estado sin cartera. Pero él consideraba que el turismo era una vía que iba a permitir no solamente el desarrollo económico, social, sino cultural del pueblo dominicano. Y él tenía esa visión y realmente lo logró. En 1969 se creó la Dirección Nacional de Turismo, que más tarde pasó a ser la Secretaría de Estado de Turismo, en la actualidad Ministerio de Turismo. Ángel Miolán abogaba por un turismo en armonía con el medio ambiente, promovió la diversificación de la oferta turística y se preocupó porque los dominicanos amaran, visitaran y crearan conciencia de sus invaluables recursos naturales. Yo entiendo que él debe sentirse muy satisfecho, pues su visión a destiempo son el parámetro de poder decir que Ángel Miolán fue el arquitecto de lo que hoy como desarrollo turístico y el papel que juega líder del Caribe, la República Dominicana, venía de sus pasos trazados con relación hasta crear una institución que hoy es un Ministerio de Turismo. Para ejecutar sus planes, Miolán recurrió a la ayuda de colaboradores y funcionarios del gobierno de Balaguer, como el arquitecto Cristian Martínez Villanueva, quien fue en los años 70
agregado cultural en la Embajada de la República Dominicana en Roma, Italia. Fue el primero que creyó en el turismo. Cuando yo verdaderamente conocía personas que inclusive extranjeros me decían, ¿pero qué te van a hacer en Santo Domingo si ahí no hay nada que hacer? Y cuando yo se lo decía a Ángel, me decía, ¿pero cómo que no hay nada que hacer? Si este es el país, este es el paraíso, el país más bello que hay en toda la zona. Entonces, ahí fue que hicimos una gran empatía. Cuando nadie pensaba siquiera en implementar el turismo regional conocido como polos turísticos, ya Ángel Miolán lo tenía pensado. Consideraba que cada zona del país tenía su encanto. Entre las propuestas urbanas le interesaba ejecutar planes en la ciudad colonial y la costa norte. También fue artífice del traje típico nacional y la celebración del Festival del Merengue. En Puerto Plata, cuando todavía no había nadie turismo, en esos tiempos Puerto Plata era Sosúa, pero decía contrale. Y hubieron algunos, entre ellos unos italianos que hicieron el Museo del Ámbar, que creyeron en esa historia de Ángel. O sea, él vendió una idea y algunas personas la captaron. Entonces, esas personas fueron los que inician el turismo aquí. En los poco más de 8 años que duró como director general de turismo, la humildad, sencillez y bondad de Ángel Miolán le granjearon el cariño de todos los dominicanos. Uno de los sueños inconclusos de don Ángel Miolán fue crear la Plaza Compadre Pedro Juan, en un barrio popular de Santo Domingo, al estilo de la Plaza Garibaldi en México. Él quería aquí hacer una plaza donde tú fueras a buscar los conjuntos de merengue y los pericos ripiados. Por ejemplo, esta noche tenemos una fiesta, vamos a la plaza. Él había visto, tiene que ser en una zona popular. Yo no recuerdo bien porque estoy hablando hace muchos años, pero yo creo que era en la plaza que se llamaba Braulio Álvarez. Los conocimientos que tenía Ángel Miolán sobre el turismo quedaron grabados en los cientos de artículos, ensayos y libros que escribió y que hoy día sirven a las presentes y futuras generaciones como consulta. El hecho de hacer un programa especial con relación a su nombre y su trayectoria es un legado el cual debemos cuidar, proteger y aplaudir, ya que las nuevas generaciones sabrán y entenderán más la importancia en lo que hoy es el área turística de la República Dominicana. Ángel Miolán Reynoso. Ángel Miolán falleció en Santo Domingo el 16 de abril del año 2010, a los 97 años, tras ser intervenido quirúrgicamente debido a una obstrucción biliar. Su muerte causó pesar en la clase política, turística y cultural del país. Decenas de personalidades acudieron a la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional, a darle el último adiós al viejo roble del PRD. Al momento de su muerte, le sobrevivían su esposa, la señora Carmen Palacios, viuda Miolán, y 3 hijos. Los restos del padre del turismo dominicano descansan en el cementerio Cristo Redentor. Él dejó un legado tan importante que las actuales autoridades tienen que tenerlo como paradigma, tienen que tenerlo como ejemplo, la base que todo lo que se puede hacer de aquí en adelante hay que comenzar por Ángel. A más de 10 años de su muerte, los aportes de don Ángel Miolán al turismo siguen vivos y la industria sin chimeneas sigue viento en popa. En la historia del turismo dominicano, Ángel Miolán ocupa un lugar de honor y consta en las páginas de nuestra historia. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.